Bueno, presentación transversa. Ok. Bueno, esta va a ser más rápido que la otra porque, bueno, ahorita van a ver. Bueno, aquí tenemos la situación. Bueno, aquí tenemos el eje longitudinal de la madre y aquí el del bebé. Y van a estar perpendiculares. Aquí se puede ver perfectamente. Y al igual que en la situación pélvica, cuando es prematuro, es más probable que se encuentre en esta situación. Ahora, la etiología, pues igual son variadas y bastante similar también al de la presentación pélvica. Y bueno, tenemos que sea multigestas, que haya tenido varios, pues ya porque el miometro pierde su fuerza. Ahora, la desproporción cefalopélvica, pues porque impide que la cabeza se encaje. Ahora, malformaciones, pues ya vemos que es algo estructural, físico, que dificulta el acomodo correcto. Lo mismo, tumores, miomas, prematuridad. Ya vimos esto. Embarazo múltiple, polidramnios, va a quedar más móvil. Placenta previa también es algo estructural. Ahora, antes vimos aquí la situación, que está así, y ahorita vamos a ver la posición, o sea, el dorso, cómo va a estar encontrado. Y tenemos más variedad que lo normal. Bueno, la posición del dorso va a ser anterior, posterior, podemos ver aquí, inferior, o sea, hacia abajo, claro, y superior, hacia arriba. Y va a ser derecha, sí, bueno, en este caso sería izquierda, porque la cabeza es lo que va a determinar el lado, izquierda y derecha. Y pues, sí, como dije, va a ser más corta. Esta es la última. Es cesárea, no puede salir de esa manera, o puede ser también una versión, que la doctora, la clase pasada había mencionado que igual cuando es pélvico se puede hacer incluso la versión, pero no es complicado, se necesitan. Bueno, esta es una opción, cuando el producto se encuentra transverso, se puede hacer la versión, pero pues la cesárea es lo más recomendable. Bueno, eso sería de la presentación transversa. Doctora, ¿quiere que ponga el caso clínico? Bueno, el caso clínico. Las complicaciones, en el caso de la cesárea, ¿qué tipo de cesárea? Ok. Un segundito. Diga. En el caso de las hablábamos de la presentación pélvica, lo más frecuente es que también se confunda con presentación de cara, o la presentación de cara se confunda con la presentación pélvica, confundiendo la parte de los pómulos con los cachetes y el ano con la boca, o el sacro con la raíz de la nariz. Por eso hay que aprender a revisar. Entonces esa es una. En el caso de las transversas, junto con la pélvica completa, ¿cuál sería uno de las complicaciones frecuentes que pueden ocurrir? Tú leíste el tema y tú lo sabes. Perdón. ¿Puede ser un prolapso de cordón, doctora? ¿Puede ser o es? Bueno, es prolapso de cordón. El prolapso de cordón. Muy bien. ¿Y qué es el procúbito? ¿Procúbito? Ajá, procúbito. No sé, doctora. ¿Alguien? Tú lo deberías de saber porque tú preparaste el tema. ¿Alguien? Y los que hicieron presentación cefálica también deberían de saberlo. Nadie.
Yo, doctora, ¿no es cuando el cordón umbilical queda entre lo que viene siendo el orificio cervical y la cabeza de O sea, es cuando el del cordón producto? está por delante de la presentación. Ok, sí. ¿Sí? Sea cual fuera la presentación, pero a diferencia del prolapso, ¿cuál es? Porque el prolapso también está por delante de la presentación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que no ha salido el cordón? ¿Por qué? Por que las bolsas siguen íntegras, las membranas siguen Así íntegras. es. Así es. El procúbito es previo, obviamente, al prolapso y muchas veces se presenta procúbito y ninguna otra alteración, y eso es indicación de cesárea. ¿Por qué? Porque es muy probable que se prolapse el cordón y nos metamos en problemas. Entonces, también es una de las complicaciones, una de las distocias que pueden presentar, que obviamente no van a permitir que haya una evolución de un trabajo de parto. Ok. Y entonces su compañero dice que al igual que en la pélvica, la versión cefálica externa se puede hacer. Porque una transversa se puede hacer o pélvica o se puede hacer cefálica. Al igual que las oblicuas se cree que son transitorias, sin embargo, pues se presentan, ¿verdad? Entonces, las complicaciones. De la versión, doctora. De la Pues propia presentación transversa junto con la versión. Es que el tema queda incompleto si no pones, ya dijiste que es cesárea, ¿qué tipo de cesárea? no sé, doctora, no sé qué tipo de cesárea. Y eso viene en el libro. Así. Bueno, ¿Lo leíste? en el Williams no encontré esta, doctora. Esta representación transversa. No me digas eso. Sí. Bueno, tengo que buscarlo mejor. O sea, no sé entonces en qué Williams revisaste. Sí, no sé. Pero Bueno, la gran mayoría indican que el tipo de cesárea es una cesárea corporal, o lo que antes llamaban clásica. Inclusive acá la utilizan mucho para minimizar, precisamente por la posición transversa en la que está, el riesgo de alguna fractura o de una mala manipulación del producto. Sin embargo, está bien descrito que las histerotomías arciformes o las cesáreas segmentarias tipo Kerr, sobre todo cuando los dorsos son inferior o superior, porque ya les mostró su compañero que puede ser anterior, posterior, pero solamente cuando son inferior o superior. Un segundito. ¡Ey! Es que va a pasar el camión de la basura y mis perros se alborotan un poquito. Entonces, en el caso del dorso superior o el dorso inferior, puede uno hacer una incisión Kerr. La diferencia es cómo va, en qué posición va a extraer uno al producto, dependiendo cómo esté el dorso. Siguiendo el primer paso, el mecanismo de trabajo de parto, Ana, ¿cuál era el primer paso, el mecanismo de trabajo de parto? Nada. Alba. Algunos libros te hablan de 9 movimientos cardinales y otros te hablan de 11. Doctora, era el encajamiento, ¿no? Después del ¿quién me lo dijo? Eduardo. Ok, Eduardo. Moguel, ¿verdad? Y luego empieza a hacer los movimientos Por de eso. tipo, ¿no? Por eso, pero para encajarse, ¿qué tiene que hacer primero?
Es una flexión, Ah, ok. ¿sí? Para presentar, porque ya dijimos que hacen hiperextensión se atoran, ¿no? Sí. Es una flexión para poder entrar. Entonces, teniendo ese principio en su cabeza, si vemos la imagen inferior, donde el dorso es superior, la imagen inferior del lado izquierdo, si yo hiciera una incisión transversa, digo, Kerr arciforme, puedo introducir mi mano, tomar la cabeza, flexionarla y entonces puedo modificar de modo que solito gire y salga en situación cefálica o lo extraiga yo cefálico. ¿Sí, sí me están entendiendo? Vean el dorso superior. A ver, ¿quién está haciendo? Es que no veo aquí cómo pueda yo tomar el control. El dorso superior es el inferior izquierdo, ¿no? Sí, pero quisiera yo... ¿cómo hago? Es que no me aparece aquí para que yo pueda tomar el control y entonces yo con mi cursor poderles enseñar. Bueno, entonces ya identificamos que es la inferior izquierda. ¿Sí? Sí. ¿Han visto cómo es una cesárea Kerr? ¿Cómo se hace la incisión en el útero? ¿Es vertical, doctora? Entonces haces la incisión y metiendo la mano a través de la incisión, tomo la cabeza y la flexiono. ¿Sí? Mi mano va a entrar como si dijéramos de abajo hacia arriba, tomo la cabeza y la flexiono sobre el cuerpo del feto. Al flexionarla, provoco que la parte podálica se levante y entonces yo extraigo al niño de manera cefálica. ¿Ahora sí me entendieron? Sí, doctora. Ok. En esos casos sí se puede hacer esa incisión. Ok. Cuando el dorso el dorso es inferior, que es la imagen de ahora inferior del lado derecho, yo no podría hacer lo mismo en el caso del dorso inferior, porque si yo tomo la cabeza y trato primero si la flexiono va a ser hacia arriba y no la puedo jalar hacia abajo porque le estaría yo provocando una hiperextensión, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo meto mi mano y empujo el dorso hacia arriba para que lo que me presente sea la cadera y lo extraigo de forma pélvica. ¿Ok? Sí, ¿quedó claro? Sí, doctora. Nada más una pregunta. ¿Este movimiento que está describiendo es antes después del encajamiento, ¿no? Cuando hace la flexión? Estoy hablando de la cesárea. Sí, O sea, pero les pregunté cuáles eran los movimientos para que entendieran cómo es el mecanismo y entonces cómo lo voy a hacer más fácil yo para sacarlo, haciendo una flexión para que pueda yo abordarlo. Es lo que nos había comentado de que básicamente se hace lo mismo que sería en un parto natural. Exactamente, Mismas maniobras, las mismas posiciones para que salga el bebé. Exactamente. Entonces, obviamente no está encajado porque yo lo voy a sacar a nivel del segmento. Pero lo que sí voy a hacer es la flexión. Digamos que lo que va a cambiar aquí es, hago la flexión, meto mi manita, mi mano sirve de valva, y ahí es donde el bebé desliza sobre mi mano, rota y ya lo puedo yo jalar. Digamos que me estoy brincando todos esos pasos porque ya no bajo por el canal de parto.
Entonces, lo único que va a pasar aquí es una flexión con rotación para que después yo lo pueda extraer. Pero obviamente al estar en posición transversa yo tengo que ayudarlo. Entonces, insisto, el dorso superior puede salir cefálico, el dorso inferior tiene que salir pélvico. Entonces, empujo el dorso junto con la cabeza hacia arriba un poquito, me presenta la cadera, va a ser una presentación en este caso como si fuera la de nalgas, y entonces lo voy a sacar, voy a hacer la extracción a partir de poner mis dedos en las crestas, los pulgares en el sacro y empiezo a hacer la extracción con todas las maniobras que ya vimos ayer. ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. En el caso de los otros dos dorsos, el anterior y el posterior, como ahí sería mucho más difícil tener que primero hacerlo o inferior o superior, es decir, rotar al bebé y después volverlo a mover para sacarlo de las dos formas que les mencioné, sería demasiada la manipulación para el producto con riesgo de poderlo lesionar, así como manipulación de contrapresión para el útero con el riesgo de que se pueda romper y o con el riesgo de que haya ruptura de cordón y o con el riesgo de que haya desprendimiento de placenta. Entonces, obviamente, en las otras dos, lo que sí se hace es una incisión corporal que me da mayor amplitud de apertura del útero y extraigo al bebé del dorso. No es lo ideal hacerla corporal, ¿por qué? Porque obviamente el segmento es un área de adelgazamiento que se presta para que uno pueda hacer la incisión, pueda cerrar, tenga menos riesgo de ruptura y no tenga tanto impacto a futuro obstétrico. En cambio, la corporal, que es una zona gruesa muscular del útero, tiene que quedar clarísimo en las indicaciones a posteriori y en su hoja evolución de la paciente que fue una histerectomía corporal, porque a diferencia de las otras, en el caso de los antecedentes de cesárea y que haya sido corporal, ahí sí cesárea siempre es cesárea. Mientras que en la segmentaria, no necesariamente después de una cesárea tiene que ser cesárea forzosamente. ¿Sí? Entonces, el riesgo de ruptura es más alto en las corporales. Entonces, esa es otra de las indicaciones para una cesárea corporal, una situación transversa. Puede haber prolapso de miembro pélvico, sobre todo cuando la presentación del dorso superior, prolapso de cordón, prolapso de miembros pélvicos, prolapso de miembros torácicos, obviamente, si la habilidad del cirujano no es muy buena, puede haber también extensión de la histerotomía, desgarros uterinos, mayor sangrado, por la distensión hacia los lados en que no está listo el útero, también si tiene actividad podemos tener ruptura, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Hasta aquí quedamos claros? Y la única manera en que un transverso pudiese salir por parto es que el feto estuviera muerto. Y entonces se va a doblar literal sobre sí mismo y llegan a salir. Y eso por asegurar y proteger el futuro obstétrico de la mamá, ¿no? Generalmente no ocurre y bueno, se trata en el caso de que estuviera muerto, sí puede uno intentar reacomodarlo, aunque insisto, las versiones externas no se hacen a menos de que estés en un hospital que tengas una sala disponible, equipo quirúrgico disponible, banco de sangre disponible todo el tiempo, por si cualquier cosa sucediera. ¿Continúa? Sí, doctora. Bueno,
Ya ibas con el caso clínico, ¿no? Sí, doctora. ¿Se me escucha? Sí, dale. Sí, bueno, aquí está el caso clínico con 2 preguntas. Bueno, la primera está, bueno, vamos a ver. Paciente de 31 años de edad con 32 semanas de urgencias en fase expulsiva activa, es no relevante. Aquí tenemos de FUM, que sí, de 32 semanas. Gestas 2, ya tuvo un parto. Bueno, pero el primer parto, años, fue un producto pélvico, que de peso y todo, de semana, todo está bien, y tiene miomatosis. Bueno, ahora, la primera pregunta sería, ¿cuáles factores de riesgo, bueno, que ya vimos, esta paciente, o sea, presenta que nos puede sugerir un producto pélvico? Bueno, aparte que ya sabemos que es pélvico. No sé si alguien quiera. No puse que era pélvico. El tener producto pélvico anterior es un factor de riesgo. Ok. Sí, el antecedente y también la miomatosis son los 2 principales que veo. ¿Quién más? ¿Quién dijo eso? Lionel. Leonel. Ok. Sí. La miomatosis y el antecedente. Ok. ¿Quién más? Pues que sea prematuro, ¿no? Porque 32 semanas. Claro, doctor. Bueno, y la segunda pregunta sería, dice, ¿el manejo apropiado sería una cesárea de emergencia? ¿Verdadero o falso? No sé si alguien quiera comentar. ¿Cuál creen que sería? Por ahí piensen nada más, 32 semanas. ¿Como cuánto pesaría de acuerdo a las tablas? Pues sí, doctora, una cesárea sería el manejo adecuado. Digo, no me contesten a mí, su compañero fue el que preguntó. Pues sí, Walta. Cesárea es un manejo adecuado. Pues, bueno, está complicado. Yo igual pensaría que es el adecuado. Bueno, la doctora mencionó que, bueno, gracias. La doctora mencionó que sí puede ser, o sea, sí se puede tener un parto que sea un producto pélvico, si está todo en orden y está todo bien. Bueno, la pelvis ya podemos ver que ya fue probada. Igual con un producto pélvico, de hecho, fue probada. Pero no era prematuro. Y aparte, pues ya vemos que es prematuro. Y aparte tiene miomatosis que se puede complicar. Así que, a mi parecer, creo que sí sería verdadera. Bueno, de hecho lo puse así, pues, no sé, si está. Creo que sí es verdadero. Sí, el manejo ese de una cesárea de urgencia, por supuesto que es el indicado. Que por las semanas que pusiste, calculando que va a tener un peso como de 1,8 kg, 2 kilos más o menos, si me llega en fase expulsiva activa, literal lo estoy recibiendo. No me da tiempo ni de decir, César, ya lloró el bebé. Muy chiquito. O sea, si me hubieras dicho llega con 8 centímetros, 7 centímetros, pues corremos, ¿no? Pero una fase expulsiva activa significa que está en tercer plano. Y con 32 semanas y 1 kilo o 2 kilos, la paciente ya ni siquiera voy a decir que puja, tose y el bebé nace. Es verdad, doctor. Pero está bien, así es como quiero que lo hagan. Ya vieron más o menos cómo es. Y obviamente, muy cierto, el otro, un parto de 3,200, quiere decir que tiene una pelvis adecuada en dimensiones o a lo mejor un poquito mayor y fue probada por un parto pélvico. Entonces, si no fuera prematuro, no habría contraindicación ya estando en una fase expulsiva de no ser parto, lo podríamos atender. Pero obviamente 32 semanas que está llegando en fase expulsiva, pues lo ideal,
si me hubieran puesto ahí que tenía menos, esto me podría ayudar, ya no a maduradores, porque no me va a dar tiempo, a lo mejor solamente darle una dosis de dexametasona de acción rápida, porque lo voy a sacar de inmediato. Ya protección neurológica no, y obviamente me tengo que apurar. ¿Por qué? Porque hay que salvaguardarlo, y sí, es una cesárea, porque es un bebé prematuro de menos de 2,500, ¿no? Les digo, parece gestacional más o menos entre 1,800, 2 kilos, regalémoslos, si le quieren regalar 200 gramos, 200, pero no más. Entonces no es un producto para un parto, ¿ok? Sí, doctor. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Y luego a lo mejor la miomatosis debe ser de pequeños elementos y a lo mejor de 1 o 2 miomas, porque si permitió que hubiese trabajo de parto y que tuviera un parto exitoso, pues aunque esté ahí tampoco es tan relevante, y muy probablemente no sea la causa directa de una presentación pélvica. Claro. Pues eso sería todo por mi parte, Ok. doctora. El equipo que sigue. Sí, muchas gracias. Va mi otro compañero, doctora. Ah, sí, Eduardo, nos falta. Sí, Perdón, gracias. Eduardo. Bueno, vamos a empezar con el caso. Es PSWS, femenina de 46 años, multípara, gesta 8, para 5, los abortos 2 y cesárea 1. ¿Qué pasó? ¿Puedes poner pantalla completa? Pensé que estaba, a ver. Soy yo la que... Ahí está. 36 semanas de gestación por FUN. Obesidad grado 1, diabética sin apego a tratamiento, que acuda a cita de control. Antecedentes de importancia. Espérame. ¿Cuántas gestas? Tiene gesta 8, para 5, abortos 2, cesárea 1. Ah, es que no está el para. Yo veo gesta 8, abortos 2, Sí, cesárea 1. ahí no le puse el para, pero es para 5. No, pues tendría que ser para 4. Y el Para embarazo 4, actual, tiene razón. ¿no? Porque si no, entonces Sí, ya sería porque gesta la actual, 9. sí. Tiene toda la razón. Perfecto. Acuérdense, ahí son detallitos. Tenemos que estar buzos. Sigue. 36 semanas de gestación por FUN, obesidad grado 1, diabética sin apego a tratamiento, que acuda a cita de control. Antecedentes de importancia, tiene un producto macrosómico previo con distocia de hombro. Y ya. Bueno, en la consulta se realizan las maniobras del Leopold. No se encuentra el polo fetal en fondo uterino. Okay. Se realiza la medición del fondo uterino y está apenas por arriba del ombligo. Con respecto a esto, les puse algunas preguntas que pueden ser útiles, ¿no? O sea, que considero útiles. ¿Qué estudio sería útil para esta situación? Si alguno quiere participar. ¿Saben cuál me expongo? Entonces, ¿qué estudio dijimos que era complementario a la clínica? Pues un USP. Ándale, un ultrasonido sería útil. ¿Qué datos sería útil obtener de ese ultrasonido? El diámetro biparietal. Puede ser el diámetro bilateral. ¿En qué dirección está? Ya vieron que el fondo uterino, en el fondo uterino no está el polo del fetal. Podría ser bueno obtener cuál es eso. Pero como tenemos a una paciente, pues,
que ya está entrada en edad, es multípara, tiene antecedente de bebé macrosómico, pues también sería muy útil considerar el peso del producto. ¿Cuándo se programa una cesárea? Si hablamos de un producto macrosómico, ¿cuándo se decide que ya es cesárea? Bueno, con un producto macrosómico en una mujer diabética pesa más de 4 kilos 250. En la literatura que leí decía que ya se podía pensar en programar una cesárea. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué me pasó, doctora? Eduardo, hay que acordarnos que les hice mención De que no se aplica... y aquí es a partir de 3,800, para que no Ok. empecemos a confundir números. Ok, está bien. Las consecuencias de una distosia de hombro para el producto pueden variar. ¿Alguno quiere aportar algo? Las digo. Yo preguntaría algo. Sí, doctora. Digo, yo sé que vas a dar macrosomía, Sí. pero es obesa grado 1, diabética sin apego a tratamiento. Ok. Podría yo pensar también en un RCIU. ¿Por qué más que una macrosomía? Porque me dijiste que a las maniobras no se encuentra el polo fetal en fondo uterino. Entonces, o está más chiquito o directamente lo que voy a pensar es que en realidad está transverso. Así es. Porque tampoco me dijiste, no está en fondo, pues tampoco me dijiste si lo localizaste en algún lado. Entonces, de ahí sospecho que está transverso, ¿no? ¿Cuál sería lo importante? Pues más que medir el diámetro biparietal, porque en este momento no me va a interesar. Sí, el peso del producto, ¿no? Es localizar el dorso primero y el peso del producto. Porque con 36 semanas va a estar arriba de 2,400. ¿Sí? Pero obviamente ya el peso, pues en realidad no va a ser parto. Aunque tenga para 4, no va a ser parto porque está transverso. Sí, lo que pasa es que el caso lo fui haciendo poco a poco con todo lo que leí y lo fui enfocando en un producto macrosómico transverso. Entonces, por eso quedó así. Pero tampoco me calculaste, o sea, ok, macrosómico transverso. Híjole, un macrosómico transverso difícilmente te va a llegar a las 36 semanas. Ah, bueno, eso no. Porque estiraría tanto el útero que lo rompe. Lo rompe. Okay. Pero bueno, vamos a suponer que sí. Entonces ahí ya sería importante que en el momento en que dices qué datos sería conveniente obtener, ya te dijeron peso. Ok, el producto pesa 3,900. Ah, bueno, y por eso era la siguiente pregunta de cuándo se programa una cesárea. Exactamente. Sí. Entonces dice 3,900 con 36 semanas, diabética, pues de inmediato le doy a lo mejor nada más su dosis de maduración, le doy 48 horas y lo saco. ¿Por qué? Porque aunque tenga 36 semanas, ya es macrosómico, ya tiene ese peso, está transverso, el útero se va a romper. Y ahí puse dos preguntas como que un poquito de más de consecuencias de una distosia de hombro y consecuencias de un parto prolongado, ¿no? Que aunque no es tan frecuente, una distosia de hombro puede causar una lesión del plexo braquial, que puede condicionar una parálisis de Ehrp o una parálisis de Klump. Ajá. Y pues también el trabajo de parto prolongado, ruptura de útero, formación de alguna unidad de contracción porque no va a salir ese producto, prolongación de algún miembro, etcétera. Sí, entonces después de que preguntaste cuándo programar una cesárea, ok. En el caso de que esta presentación viniera cefálica y tuviéramos una distosia de hombros, ahora sí, ¿cuáles serían las consecuencias de una distosia de hombros? Ya las dijiste. Ok, ¿cuáles son las consecuencias
o cómo impacta en el trabajo de parto la distocia de hombros. ¿Qué provoca? Puede provocar ruptura uterina, puede Ajá. provocar... ¿Qué? Si el trabajo de parto prolongado puede hacer que haya hemorragia postparto, puede hacer que haya atonía. Pero lo más importante es que si se está prolongando por una distocia de hombros, la muerte del feto. Ah, sí. ¿No? Ok. Bueno, y Muy bien estructurado. después sí Ahí, iba... con ya detalles, entré poco a tema, poco. Dale. que bueno, mi tema es macrosomía fetal. ¿Qué es una macrosomía fetal? Bueno, básicamente la macrosomía fetal es cuando el peso de bebé, según la literatura, son 4 kilos, según los datos para aplicables aquí en México, 3,800. También había se puede utilizar las tablas de crecimiento, que si está arriba del percentil 90, pues se considera un producto macrosómico. Existen ciertos factores de riesgo, la obesidad, diabetes gestacional o diabetes, pues como antecedente del paciente, una gestación post-término, la multiparidad, edad avanzada y lactante macrosómico previo, que fue básicamente los datos que traté de ponerles en el caso para que se orientaran un poco. También quise meter unas cositas aquí que son la inducción profiláctica del trabajo de parto, que encontré que básicamente, aunque si tú encuentras un bebé que tiene los factores, que la mamá tiene, el paciente tiene los factores de riesgo para crear un producto macrosómico, y que si tú ves que ese producto está creciendo más de lo que debería, pues no se hace realmente la inducción de profiláctica del trabajo de parto, porque no se encontraron datos que hagan diferencia con respecto a lo que tengas que aplicar una cesárea. Entonces no se practica bueno, yo encontré que no se practicaba la profilaxis. Los criterios para programar una cesárea, que cuando tú detectas que ese producto ya es macrosómico, ya tiene las semanas, y bueno, y ¿por qué es importante la prevención en distocia de hombros? Porque tiene consecuencias tanto para el producto como para la madre. En cuanto a la inducción profiláctica, en realidad es algo que desde hace mucho tiempo es, digamos que algo no escrito ni descrito, pero que se usa. ¿Por qué profiláctico? ¿A qué nos referimos con profiláctico? Es que en una paciente que va a tener cesárea, esa inducción profiláctica es para que con esa actividad haya una formación de segmento, porque sin actividad uterina no se forma un segmento, y el segmento es la parte que se adelgaza para que podamos hacer una incisión, y con esto, además de que mejoramos el abordaje quirúrgico, disminuimos el riesgo de hemorragia o de mayor sangrado transquirúrgico. Para eso se utiliza, más que para probar o ver si puede ser. Por eso digo mal llamada inducción. En realidad provocamos un poco de trabajo de parto para que se forme un poco de segmento, haya mejor calidad en el abordaje quirúrgico y podamos nosotros reducir el riesgo de hemorragia transquirúrgica. Ok. Bueno. Bueno, esto es básicamente lo que les acabo de comentar con las preguntas anteriores, y también como dato que México pues tiene tendencias a la obesidad. Para 2030 supuestamente el 40% de la población va a ser obesa. Bueno, también me tocó exponer sobre la distocia de hombro, que es una complicación que su incidencia es menor al 2%. Como causa principal tenemos la macrosomía fetal. Encontré que la definición operacional de una distocia de hombro es cuando hay un lapso mayor a 60 segundos entre el nacimiento de la cabeza y el cuerpo. Así es. Y como consecuencia... Hay un signo. ¿No encontraste cuál es el signo? Además de los 60 segundos, que a lo mejor no los estás contando, hay algo que se llama signo de la tortuga. Honestamente no, doctora. Ok, ¿qué pasa con una tortuga cuando le tocan la cabeza? La retrae. La guarda en el caparazón, ¿no?
Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mamá está pujando y cuando puja se asoma, estira la cabeza, deja pujar y se vuelve a retraer. A eso se le llama signo de la tortuga. Y eso es algo característico para sospechar que te está ocurriendo una distocia de hombro. Digamos, en el caso, como tú mencionaste, toda la literatura te dice, después de 4 kilos 300, y entonces tú calculaste 3,800, 3,900 y dijiste, sí es parto. Ya completó su dilatación, su borramiento, ya pasaste a tu paciente expulsivo, ya salió la cabeza y signo de la tortuga. O más de 60 segundos ya expulsó la cabeza. ¿Qué está pasando? Pues hay una Tiene una probable distocia de hombro y tienes que proceder a las maniobras para liberar esos hombros. Así es. Bueno, antes de pasar a las maniobras, que es la siguiente diapositiva, es las consecuencias, pues bueno, para la madre, para el paciente, puede ser una hemorragia, posparto, puede haber una atonía uterina, y para las consecuencias fetales o para el producto son lesión del peso braquial. Doctora, aquí tengo una duda. Decía que podría haber una fractura de clavícula o de húmero, pero eso es por que se practica la fractura de clavícula para la liberación de hombro. O sea, puede haber la fractura porque uno está traccionando y quiere extraer el producto, o puedes provocar una fractura para reducir diámetro y poderlo extraer. Si es provocada, obviamente tú sabes dónde apoyar, con qué presión, fracturas, reduces el diámetro y lo extraes. Pero si es porque estás jalando y es una mala maniobra por estar traccionando, pues normalmente no son tan en el sitio donde pudieran tener mejor recuperación. Entonces, se puede presentar como consecuencia, como complicación, o puede ser como parte de las maniobras para que extraigas al bebé. Okay. El resto, la fractura de húmero es porque lo traccionas mal y obviamente pues el fallecimiento es porque lo tienes ahí comprimido, ¿no? Le estás cortando la oxigenación a ese bebé. Sí. Y bueno, por último es el fallecimiento neonatal, ¿no? Bueno, para la prevención, ¿qué son datos importantes o banderitas rojas o algo que te puede servir? Bueno, valorar el peso fetal, la edad gestacional, hacer en las consultas previas de control lo que es la curva de la tolerancia materna a la glucosa, tener antecedentes adecuados, o sea, hacer una historia adecuada, una serie adecuada de sus antecedentes, que si ya tuvo productos, cuántos tuvo, que se han sido abortos, que si han sido macrosómicos. Y bueno, otras cosas que son importantes, identificar mediante ecografía, si hay una macrosomía. Encontré estos datos, pero estos datos no nos sirven para nuestra población en general, porque ya vimos que pues, México es una población especial. Y pues desde 3,800 kilos, pues aplica. Y pues bueno. El tratamiento. Perdón, es importante también, acuérdense lo que mencionó Eduardo al inicio, somos una población que si bien no tenemos primeros lugares en muchas otras cosas, tristemente en obesidad sí, en obesidad infantil ya estamos a punto de lograrla también en obesidad adulta. Entonces, la gran mayoría de nuestras pacientes tienen sobrepeso y de verdad que no veo que, digo, en todas las especialidades, no solamente en ginecología, pero me entristece que en obstetricia no se reporten, o los médicos generales que ya están como pasantes, no reporten el índice de masa corporal, ni siquiera lo sacan como para poder entender en qué lugar estamos. Y toda paciente como parte del control prenatal, toda paciente con o sin factores de riesgo, como también se debe de hacer una prueba, cuando veamos diabetes, vamos a ver cuáles son, pero me voy a adelantar, una prueba de O'Sullivan para descartar diabetes gestacional, pero cuando tenemos pacientes con factores de riesgo, pues el manejo es distinto y siempre hay que descartar una diabetes y como dije, no necesariamente por
por ser diabética, va a tener... Deme un segundo. ¿Sí? Hola, oye, no seas malito, me llamas en un momento, estoy en clase. Gracias, bye. Entonces, aquí es bien importante que no toda paciente diabética necesariamente va a tener un macrosómico, pero sí tenemos la obligación de que en toda paciente obesa y o con factores de riesgo para diabetes, descartemos macrosomías, sobre todo si nos está llegando ya en una etapa avanzada del embarazo. Ok, continúa. Bueno, para el tratamiento básicamente vas a necesitar el personal adecuado para llevar a cabo la atención del parto. Hay que hacer drenar la vejiga. Hay que hacer una episiotomía, se prefiere en la medio lateral y lateral. Hay que hacer la compresión suprapúbica para ayudar a esa salida del producto, más la tracción. Y luego, si se llega a dar estas situaciones que probablemente se van a dar, se tiene que hacer las maniobras, bueno, la maniobra de Woods, depende de otra cosa, que básicamente es la introducción de la mano posterior a la espalda fetal y vamos a hacer una rotación de 180 grados con el objetivo de desanclar el hombro anterior y permitir su salida. También tenemos la maniobra de Roberts, que en la maniobra de Roberts vamos a llevar las piernas maternas del abdomen para hacer que nuestro sacro se alinee y permitir la salida del producto. Como ya se había mencionado, tenemos también la fractura de la clavícula, que se puede utilizar como un medio para reducir diámetros y permitir la salida del producto. Y por último está la maniobra de Savanelli. La maniobra de Savanelli bueno, yo entendí que la maniobra de Savanelli es cuando ese producto ya no va a nacer por parto, tienes que hacer el regreso del producto, básicamente, y se realiza una cesárea. Así es. Y algo bien importante. Estas maniobras se van a dividir en maniobras de primero, segundo y tercer nivel. Afortunadamente, la gran mayoría de las distocias de hombros se resuelven con McRoberts y Woods. Más que Woods en primer nivel, con McRobert y con que alguien te empuje suprapúbicamente el hombro, se han reducido. Cuando mucho Woods, realmente Savanelli, yo creo que el doctor Savanelli, cuando crea esta maniobra, la describe y queda como tal para distocia de hombros, la hizo muy probablemente en un bebé ya muerto y para salvaguardar el futuro obstétrico de la mamá. No hay, hasta ahora no lo he encontrado, un artículo que describa Savanelli en un producto vivo, porque precisamente es el mecanismo de trabajo de parto, pero en reversa. Sí, es lo que le quería preguntar, la expectativa y pronóstico de esos productos, porque vi que el trabajo de parto va a ser largo, lo tienes que regresar y... Lo vas a tener que regresar siguiendo el mecanismo de trabajo de parto para meterlo nuevamente en la cavidad uterina y que entonces la anestesia y el abordaje sea por arriba. ¿Sí? Insisto, yo, Savanelli descrita, nada, pero jamás dijeron si se había hecho en un producto vivo, si se obtuvo el producto, o sea, no está descrita la maniobra. Pero hasta hoy día yo no he leído un artículo donde se haya extraído un producto vivo. Sí he leído artículos donde ha habido fractura de clavícula como parte de la resolución, aquellos donde, bueno, no hay, se hace compresión suprapúbica y tracción más maniobra de Roberts y sin embargo queda con una elongación de plexo braquial, con diversos grados de lesión, pero y obviamente pues bebés que han fallecido por la falta de maniobras, pero jamás en un Savanelli con un producto vivo. Bueno, luego aquí les
traigo una pregunta, si es lo mismo, no, que bueno, ya cambió. Si es lo mismo una hidrocefalia y una ventriculomegalia. ¿Alguien quiere responder? ¿O respondo? Pregúntales, no les des opción de alguien, di fulanito, sultanito, se vale. Digo, no lo sientan como un ataque, ¿eh? Después no van a decir, ay, porque me preguntó, le pregunto, no. Alejandro, ¿es lo mismo una hidrocefalia y una ventriculomegalia? Yo pienso que no, porque la hidrocefalia, pues yo la tengo como una acumulación de líquido, pues en lo que es la cavidad craneana. En cambio, la ventriculomegalia está siendo más específico, que a nivel de los ventrículos, pues se están expandiendo, ya sea por líquido cefalorraquídeo o por alguna masa que esté ahí. Ok, es correcto. Una es la acumulación de líquido y el otro los ventrículos pueden crecer por diferentes circunstancias, ¿no? Gracias. Bueno, la hidrocefalia puede ocurrir por distintas razones. Puede ser por lesiones ocupativas, por una alteración en la neurogénesis o por infecciones. Es el resultado de un desequilibrio entre la producción y absorción del líquido cefalorraquídeo. Lo que va a aumentar la presión intracraneal, que en este caso, como es una población específica, se va a compensar y se va a dar ese aumento sin que haya tantos, en un principio se queden tantos problemas, porque al no haber la osificación de suturas, el cráneo se puede expandir hasta un cierto punto. Como les había comentado, tengo algunas imágenes de hidrocefalia, básicamente cefalorraquídeo. Los diámetros normalmente son de 32 a 38 centímetros. En una hidrocefalia son diámetros mayores de 50 centímetros. Y es comúnmente asociado a malformaciones del tubo neural. Aquí les puse unas imágenes de un tratamiento a una hidrocefalia, que es básicamente una derivación para quitar el volumen. Hay algunas técnicas auxiliares para el diagnóstico de una hidrocefalia. Normalmente este tipo de pacientes los vas a encontrar en consulta, te vas a un ultrasonido y te vas a dar cuenta que hay un crecimiento. Vas a ver un diámetro atrial transverso pues aumentado, vas a ver un ventrículo lateral grande y pues pueden haber dilataciones aisladas de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Pues esto se da cuando hay una estenosis del acueducto de Silvio, que es por donde se libera el líquido cefalorraquídeo. O sea, toda la vía a través de la cual pasa el líquido cefalorraquídeo juega un papel importante para que pueda haber hidrocefalia, ¿no? Entonces, cualquier obstrucción en cualquiera de todo este canal por el que transcurre, cualquier alteración que se dé, va a provocar que empiece a haber acumulación en ese recambio y obviamente inclusive afectando entrada, salida a nivel de médula espinal. Por ejemplo, un mielomeningocele puede provocar una hidrocefalia, ¿sí? Entonces, se ve aunado siempre a diferentes defectos y obviamente dependerá dónde esté y el grado de esta, el número que veas tú, ya sea el diámetro atrial o ventrículo lateral o la dislatación aislada, será lo que tú, qué tan severo será lo que tú encuentres. Aquí lo importante es localizarla de manera temprana. ¿Por qué? Porque este aumento de presión de líquido lo que va a hacer es comprimir masa encefálica y dependiendo del área donde esté y lo que esté comprimiendo va a ser el daño que pueda causar. Obviamente el ultrasonido estructural hecho por un médico especialista en medicina materno-fetal a la edad adecuada, haciendo estos estructurales, pues va a haber marcadores bioquímicos que nos señalen alguna alteración, pero los ultrasonidos estructurales nos van a hablar de una adecuada conformación estructural fetal, descartando en ese momento
hidrocefalia, que se puede presentar en el transcurso de la evolución del trabajo de parto, que es lo que a nosotros nos va a interesar, pero también se puede presentar después del nacimiento, si no se identificó alguna lesión. Bueno, un estándar de oro sería la resonancia magnética. No sé qué tanto realmente se practique. Supongo que con el ultrasonido. La gran mayoría sí es el estándar de oro. Se va más que practicarla porque no contamos con la facilidad más que en el HRI, pero en realidad lo que sí se hace y es post nacimiento, o sea, ya la identificamos, ya la atendiste, se hace tomografía axial. Pero aquí estamos hablando de la hidrocefalia como causa de distosia de trabajo de parto, más que como patología, como causa de distosia de trabajo de parto, ¿ok? Sí, doctora. Bueno, el tratamiento es si si el diámetro biparietal es mayor, o sea, es menor a 10 centímetros de la circunferencia cefálica, pueden hacer por parto vaginal. Si es mayor a 30, o sea, si es menor a 36. O mayor a 10. O mayor a 10. También hay otras cosas que tienes que tener en cuenta, que leí que habían algunos estudios donde se habían intentado hacer las derivaciones en útero para reducir el diámetro pues de la hidrocefalia, de las cabezas, pero leí que también que solo se hacía en partos que tienen incompatibilidad con la vida, porque esos no tienen buenos resultados. Terminan lesionando el órgano espérame. Las derivaciones no. Sí, no se aplican, porque terminan... No, escúchame. No se han intentado las derivaciones, no. Ok. La cefalocentesis. Ok. Es diferente. Una derivación es la colocación de una válvula y mandarla vía abdominal. Dentro de la cirugía fetal todavía esa no se hace. Ok. Se están haciendo algunas, por lo menos en México, en Querétaro, se está haciendo labio y paladar hendido en útero. Corrección. Ajá. En Europa se están haciendo algunos abordajes, por ejemplo, a los reducción de mielomeningoceles pequeños, algunas gastrosquisis pequeñas, cierre, reducción de gastrosquisis, obviamente, y labio y paladar hendido, por supuesto, pero la colocación, cuando tú hablas de derivación, es colocar la válvula con su derivación hacia abdomen. Es un tipo de cirugía que sí se piensa como manejo, sobre todo, obviamente, si el bebé es compatible con la vida, pero cuando la hidrocefalia es, todavía no ha habido práctica de cirugía fetal in útero de una derivación, o sea, colocar una válvula Pons, por ejemplo. Pero ¿qué se ocurre? Hay que valorar si por el grado de hidrocefalia y la compresión de la masa encefálica esté comprometida la vitalidad del producto, porque mientras esté adentro, aunque tenga mucha compresión y esté la conexión materna, pues va a tener oxigenación, ¿no? Y va a haber frecuencia y demás. Pero qué tan compatible sea con la vida ese grado de lesión. Si no es compatible, si ya sé que el resultado finalmente va a ser la muerte del feto, no le voy a aumentar el riesgo a la mamá realizándole una cesárea para extraerlo, y entonces sí puedo practicar una cefalocentesis, reduzco el diámetro y permito un parto vaginal. Descomprimo y dejo un parto para no aumentar el riesgo. Pero si ese bebé es compatible,
Hay que Eso. sacarlo y la derivación la hace el cirujano, el neuropediatra. ¿Ok? Entonces, cefalocentesis es diferente a una derivación. Sí, yo me la expresé. ¿Ok? La derivación es tratamiento de por vida y la cefalocentesis es manejo para decisión de la vía de interrupción y solamente se ocupa en paciente no compatible con la vida. Y bueno, con los productos compatibles se practican las cesáreas verticales largas para permitir la salida de ese producto. Entonces, corporales, obviamente, para manipularlo lo menos posible y no causar más daño del que ya tiene. Sí. Ok. Y pues bueno, eso sería prácticamente todo mi tema, el manejo. ¿Tiene algo que agregar, doctora? ¿Algo que dije mal o no le pareció o algo que me faltó mencionar? Bueno, está bien ahí. Las aclaraciones siempre las voy haciendo conforme Okay. vamos pasando. Espero que no les incomode. Prefiero puntualizarlo en el momento porque si luego se hace al final, se nos olvida o se nos llega a pasar en donde nos equivocamos. Entonces vamos haciendo las aclaraciones. ¿Preguntas o dudas? Estas distocias que hemos estado viendo, pélvica, bueno, no pélvica, la transversa, la de hombro, ¿entrarían como una distocia hipodinámica? No, acuérdate que cuando hablamos de hipodinamias o dinámica, hablaremos solamente de contracción uterina. Ok. Estas son debidas ya sea a la estructura ósea, a la estructura del producto, todo lo que tenga que ver con él, su formación, su tamaño, su posición, su situación. La otra será en cuanto a la parte ósea o blanda del canal del parto, ya sea por una malformación, por una fractura, por una tumoración, y las que tengan que ver con la dinámica en la contractilidad uterina. Que se puedan presentar al mismo tiempo es distinto. Puede haber una hipodinamia y esa hipodinamia sumada con otra distocia que sea propia del feto o con una distocia en la pelvis. Perdón, con una alteración en la pelvis y nos va a dar 3 distocias y que al final la traducimos a lo mejor en un trabajo de parto estacionario. Okay. Pero que tienen que ver todas. ¿Sí me explico? Sí, doctora, muchas gracias. O sea, es independiente. Cada una, la pélvica va a depender del producto. El producto se abocó mal y insisto, es una distocia en el sentido de que si no tenemos la preparación adecuada para extraerlo, se convierte en un problema, pero un trabajo de parto puede evolucionar bien aún teniendo una presentación pélvica. La ponemos por el grado de complicaciones que se pueden dar y de lesiones sobre el feto que se han encontrado. Hace unos días un residente extrajo un producto pélvico, hizo mal su maniobra, apoyó sobre la parte media del húmero y lo fracturó. Y fue una mala maniobra, ¿no? Entonces, insisto, aquí es identificar para saber cuál va a ser el abordaje y preservar el futuro obstétrico de la mamá y el futuro, disminuir la morbimortalidad del bebé y de la madre, obviamente, pero volveré pélvico por las dificultades. El transverso, sí, como tal, es una presentación o una situación que va a alterar la dinámica uterina y que obviamente pues puede hacer que se hagan anillos de contracción y puede provocar que haya una ruptura. Va a alterar la dinámica de la contracción, pero per se es una distocia por situación transversa sumada al efecto que va a tener sobre el músculo para que haya una respuesta inadecuada en la contractilidad. ¿Sí quedó claro, Eduardo? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Porque todavía nos falta ver y vamos a ver entonces
las alteraciones dinámicas, las distocias dinámicas. Y aquí ya a quien le toca, le pedí de favor que haga un resumen chiquitito de lo que es contractilidad uterina para que veamos triple gradiente, recordemos un poquito la fisiología de este tipo de contracción en el caso del útero y entendamos las hiperdinamias, las hipodinamias o las disdinamias que se van a presentar. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, doctora, todo claro. Muy bien. El siguiente tema, ¿a quién le toca? A mí me toca las de disdinamias, las dinámicas, perdón. Ok. ¿Algo ibas a preguntar, Alejandro? Sí, doctora, le quería comentar que a las 12 tenemos clase de psiquiatría. Sí, nada más estaba preguntando el tema, no vamos a adelantar. Claro, Sé que doctor. creo que solo los miércoles en ocasiones podemos adelantar. Sí, Muy bien, doctora. entonces nada más, por favor, una disculpa el día de hoy, pero tenía que ir al banco. Era mi último día de pago y sí me retrasé un poco, dada las largas filas que hay, pero mañana